En este video quiero hacer una introducción general, una reflexión sobre lo que pasa a nivel de datos en todo el mundo. Las empresas y los estados están digitalizando todos sus procesos, pasándolos a Internet, subiéndolos a la nube. Y tanto medianas como grandes empresas están entendiendo que todos estos sus procesos se pueden también integrar, se pueden entrelazar entre sí, y para eso están utilizando soluciones informáticas como un ERP, un ERP, un Enterprise Resource Planning, que básicamente es un conjunto de sistemas de información digital, es decir, es un conjunto de bases de datos que ayudan a integrar los procesos que se dan dentro de la institución. Entonces, cuando digamos se da un proceso de facturación, por ejemplo, ese proceso de facturación puede ayudar a saber cuánto dinero está entrando en la empresa y por lo tanto puede ayudar a los procesos de presupuestos. ¿Sí? Y también el proceso de facturación necesita información de cómo se está llevando adelante la gestión de cobros para saber cuán saludable está y a quiénes facturar, a quiénes no facturar, quiénes cambiar el estado del tipo de cliente, etcétera. Es decir, no solamente estos procedimientos, sino todos los procesos en la institución están comenzando a relacionarse entre sí, pero de una forma más inteligente de lo que lo hacían antes. Entonces, estos sistemas integrados, llamados ERP, generan mucho flujo de información. No solamente la información que se mueve entre los departamentos de la empresa, sino también información de las interacciones humanas que se están dando dentro y fuera de la empresa. Por lo tanto, se están registrando metadatos y también datos de interacciones humanas. Entonces, las empresas ahora están no solamente almacenando información sobre su negocio, sino también sobre las interacciones que también son valiosas porque definen comportamientos y definen comportamientos que a la larga le son importantes a la empresa para cuidar su público interno y también su público externo. Solo que la generación de tanta información se almacena en tablas, pero son muchas tablas. Y eso puede generar cierto grado de confusión tal vez, o tal vez hasta el punto de que la información sea inmanejable. Entonces es necesario saber cómo se organizan las tablas para saber qué buscar en ellas y también dónde buscar en las tablas. Entonces un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio. Supongamos que un diseñador principiante, un diseñador de bases de datos, desea guardar los nombres y los números telefónicos de ciertos clientes. Aquí están sus clientes: Rachel, James, César. Procede entonces a definir una tabla como esta, ¿no? Le pone un identificador a cada cliente y luego comienza a guardar los datos del cliente. En este punto, el diseñador se da cuenta que un requerimiento es guardar no solamente un teléfono por cada cliente, sino que es posible que algún cliente utilice más de un teléfono, dos hijos, uno en casa, otro en el trabajo, tal vez en el hogar. Bueno, entonces razona que la manera más simple de hacer esto, de almacenar más de un teléfono por cliente, es permitir que el campo teléfono contenga más de un valor. Entonces trata de generar este tipo de solución como la que a veces podemos lograr en una hoja electrónica, ¿no ves? Si estamos en Excel, escribimos el primer número, presionamos Alt Enter y así se genera el segundo número debajo y ambos comparten la misma celda. El leve problema es de que este tipo de diseño de tabla, porque estamos hablando de diseñar tablas que se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces estamos hablando de que este diseño no está funcionando muy bien. El diseñador entonces puede evitar esta restricción de que no debe utilizar una fila, vamos a hablar así, una fila para dos datos. Entonces dice, ok, me las voy a arreglar y entonces ahora voy a hacer crecer la tabla hacia la derecha. Voy a crear varias columnas para almacenar varios teléfonos y listo, así también lo he solucionado. Sin embargo, esta estructura hace uso de columnas que permiten valores nulos. Estas casillas en blanco son valores nulos. Esto provoca otro tipo de problemas de relacionamiento posterior y por lo tanto también se considera un error diseñar de esta manera.
puede ser que en algún momento queramos establecer relaciones a través de estos campos, o puede ser que nuestro sistema sí permita, sí soporte, acepte estos espacios en blanco, estos espacios nulos, pero cuando tengamos que llevar estos datos a otro sistema, ese otro sistema no soporte esos espacios en blanco o esos nulos, y sin que nos demos cuenta se van a comenzar a provocar errores. Entonces el diseñador puede alternativamente entonces conservar todo en una columna. Se le ocurre de que podría ser de que todo se mantenga dentro de una fila, pero pues divide los valores de esta manera, ¿no? Creo que este es el peor diseño de todos los diseños. Y otra vez esto tampoco nos mantiene en el espíritu de algo que se llama las formas, ¿no? Esa es la filosofía, ¿no? El protocolo por medio del cual hay que guiarse para poder diseñar adecuadamente tablas para las bases de datos. Por ejemplo, si quisiéramos consultar qué pares de clientes comparten un número telefónico, ¿no? Digamos que este número telefónico es compartido por los clientes. Pero para tratar de buscar este número telefónico, tengo que arreglármelas para separar este número telefónico del que está al lado, y después de separarlo, recién buscarlo en el resto de la columna. Pero ¿qué tal si este número aparece también unido a otro número, pero en este caso ya no es el segundo número, sino es el primero o es el tercero? Entonces se vuelve todo un problema tratar de establecer ese tipo de consulta. Entonces hay que tomar en cuenta una cosita más. Por lo tanto, debemos cuidar que cada fila de una tabla puede ser identificada de forma única. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, nos la arreglamos para tener dos filas, y en cada fila repetimos los datos de los nombres de las personas y los diferenciamos por el teléfono, digamos. Pero ¿qué tal si aún así, con la diferenciación del teléfono, no sabemos si se trata de dos diferentes personas o es la misma persona utilizando dos teléfonos? No sabemos. La tabla siguiente, por ejemplo, esta tabla está casi normalizada. El proceso de diseñar adecuadamente una tabla es un proceso de normalización. Y por tanto, como está casi normalizada, es vulnerable a inconsistencias lógicas. Por ejemplo, la analizaremos. La clave de la tabla es esta columna, ID. Notarán de que este ID está repetido para estas dos filas. Ahora, si nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el nombre del cliente 252? Yo creo que podríamos decir que el cliente se llama Carol Robertson. Tiene dos respuestas, pero como acabo de decir hace un momento, no sabemos si nos referimos a la misma Carol Robertson, pero tienen correos electrónicos diferentes. Pues hay muchas personas que tienen más de un correo electrónico y es la misma persona. Entonces no podemos a ciencia cierta afirmar que estas dos filas pertenecen a la misma persona o a dos personas diferentes. No lo sabemos. En lo posible, por lo tanto, debemos definir como clave de tabla, a esto también se le llama campo clave, llave primaria, clave de tabla, ahí están sus nombres, índice, llave primaria, a una columna que tenga solo números. Entonces, y los números deben ser únicos. Es la forma ideal para nosotros, personas que no sabemos manipular mucho de forma profesional tablas de bases de datos. Mejor nos manejamos totalmente con números. En las aplicaciones profesionales, a veces los campos clave son mucho más complejos que solamente números. Por lo tanto, el diseño más adecuadamente y más normalizado sería, para solucionar esta situación, es crear dos tablas. ¿Qué tal si creamos una tabla básica en la cual solamente guardemos los datos más básicos de los clientes? En este caso, les hemos asignado un ID de cliente a cada uno de los clientes, y después en una segunda tabla de teléfonos del cliente, lo único que hacemos es repetir el código del cliente por cada número telefónico que tenga, sin importar cuántos números telefónicos cliente. Acá podría saltar la misma duda, ¿no? Pero aquí otra vez estamos cayendo en el asunto de tener más de un campo clave, más de un ID único en el campo clave. Solo que esta es una tabla que llamaríamos secundaria y esta es una tabla primaria.
En las tablas primarias no se permiten esas repeticiones, pero cuando una tabla depende de una tabla más importante, en la tabla secundaria, en esa tabla es posible que esto pueda darse y no representa una inconsistencia, una falla de normalización. En este diseño no ocurren grupos repetidos de números telefónicos. En lugar de eso, cada enlace cliente a teléfono, es el tipo de enlace de relación que hay, aparece en su propio registro. Entonces, de esta manera, cuando yo quiera saber cuáles son los teléfonos de James Wright, los sistemas informáticos lo que hacen es acceder primero a esta tabla y por medio de este código son capaces de acceder a la segunda tabla y así obtener información adicional sobre el cliente. Este tipo de relación entre tablas es la forma clásica de disgregar, de separar información en más de una tabla y hacer que todo el diseño esté óptimo para cualquier sistema. Y entonces así es como se crean tablas principales y secundarias y estas se almacenan en sistemas informáticos llamados bases de datos. Y así comienza la historia. Es posible que una tabla secundaria, ¿no? Digamos esta, se puedan relacionar con más de una tabla principal. Es posible que suceda eso. Y poco a poco, muchas tablas se relacionan con muchas tablas. A esto se le conoce como bases de datos relacionales. Y este es el principio técnico en base al cual funciona casi todo el Internet.